Dios. Qué gozo, qué presencia, mi Dios, en esta mañana. Y así como decía la alabanza, Señor, así como cuidas, yo sé que has cuidado de la pastora y te la presentamos hoy para que tú seas fluyendo a través de ella, que ese proceso o esos procesos por lo que tú le permitiste pasar y que ella hoy, Padre amado, va a testificar para que cada una de nosotras, Señor, podamos ser edificadas, podamos ser renovadas y entendidas que todo cuanto acontece en nuestras vidas es por tu voluntad para nuestro bien y para tu gloria. Padre, yo sé, Señor, que tú usarás los labios de la pastora Albia Mackenzie en esta mañana. Tú quitarás toda su humanidad, oh Dios, y que ese mensaje que ella nos trae hoy, Señor, pueda calar en nosotros, identificarnos, Señor, y tratar de entender que todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, es para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana y dar mi testimonio, no todo porque no puedo darlo todo, pero lo que Dios ponga en mis labios, eso haré, lo diré. Primeramente, quiero decirles que desde muy temprana edad Dios empezó a tratar con mi vida. Originalmente yo soy de Panamá. Crecí en un hogar, poder decir un hogar cristiano, aunque a veces llegaban momentos que mi mamá pues no pudo ir a la iglesia, pero ella se aseguraba que todos mis hermanos, éramos 5, y que todos estuviéramos orando alrededor de su cama las veces que ella no podía ir a la iglesia, nos llamaba y nos reunía a orar juntos alrededor de la cama de ella. Y esos fueron mis primeros comienzos de entender de que hay un Dios a quien tenemos que servir, de buscar, de honrar. Y llegó un momento en mi vida que empecé a inquietarme para conocer a ese Dios, porque usted sabe que muchas veces, aunque uno crece en el hogar con principios cristianos, no necesariamente conocemos a Cristo. Lo hacemos por obediencia a nuestros padres, para los que crecieron en un hogar donde honraban a Dios y siempre se mencionaba a Dios, o inclusive oraba, leía la Biblia, todo eso. Pero a pesar de todo eso, todavía yo no conocía a Dios. Simplemente era obedecer a mis padres, a mi madre que era ella la que realmente empujaba siempre a que nosotros buscáramos al Señor. Pues llegó tanta el deseo de yo conocerle que yo inicié a estudiar con los testigos de Jehová. Porque yo decía, si hay un Dios y esta creación es tan hermosa, ¿quién es ese Dios que creó todo esto? Y me inquieté tanto que me encontré estudiando con los testigos de Jehová, pensando que ellos eran los únicos que yo veía que tocaban las puertas y que venían con una Biblia para enseñar a la gente acerca de la Biblia. Yo decía que ellos eran los únicos y me puse a estudiar con ellos. Hermanos, hermanas, les digo que llegó un momento que ya casi me iba a bautizar. Y mi madre acababa de tener una cirugía y había llegado la señora a darme las clases. Y mi mamá tenía un dolor tremendo por la cirugía y ella pues dejó que la señora diera la clase. Y cuando la señora se fue, mi mamá me dijo, ciérrame esa puerta porque ella no es bienvenida más aquí en mi casa. ¿Cómo es posible que yo estoy con un dolor y ni una oración esa señora levantó por mí? Yo no la quiero más aquí. Eso me llegó porque dije, Dios mío, yo quiero saber más de la Biblia. Y ahora mi mamá me dice que la señora es tan, y quedé pensando que tenía razón mi mamá porque ni siquiera le elevó una oración por ella. Y eso me llamó la atención. Luego dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo quiero seguir estudiando. Tendré que hacerlo a lo escondido. Me fui al salón de reino, como los llaman ellos, su templo, y estaban en una etapa de proceso de bautismo.
y yo quería bautizarme. Entonces la señora muy honesta me dice a mí que no te puedes bautizar a menos porque eres menor de edad. Tus padres tienen que dar el consentimiento de eso. Y yo dije, ok, bueno, Dios sabrá. El día llegó que mi mamá se levantó con fuerza y dice, todos vamos a empezar a ir a la iglesia. Este es un nuevo año y todos vamos a ir a la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia Nazarena con ella y hubo una noche de cruzada, campaña. Habían invitado unos jóvenes que estaban haciendo ministerio evangelístico y allí pues hicieron el llamado para los que no conocían a Cristo y yo pasé al frente. Y ahí fue mis comienzos de conocer a Cristo, porque aunque yo oraba al Dios que mi mamá decía que había que orar y leía la Biblia, no conocía al Dios de la Biblia, no conocía quién era Dios, quién era Cristo, y lo hacía automáticamente, como hay muchos. Yo le decía ayer mismo en la iglesia, le decía, hay mucha gente en la iglesia que llegan a la iglesia pero no son salvos. Llegan por tradición, llegan porque eso es lo que se nos enseñó, que hay que honrar a Dios. Y esa es la manera de decir, llegué a la iglesia, oí la palabra y vuelvo a mi casa y vuelvo a la vida vieja. Pues ahora yo llegué a entender que yo soy una nueva criatura. Me instruyeron, me dieron un poquito de discipulado como pudieron dármelo, porque ellos estaban de visita en esa iglesia. Esa iglesia no era una iglesia que creía en el Espíritu Santo, no creían en el mover de Dios, en sanidad, milagros, no creían en eso. Y el que me trajo la palabra era un evangelista y dijo, no van a poder crecer, mi mamá, mis hermanos y todos los que están ahí, aquí no van a poder crecer porque no creen en el mover del Espíritu Santo. Es más, se mofaron del Espíritu Santo por ignorancia. Y dije, wow, ¿ahora dónde vamos a ir? Y Dios abrió puertas cerca de mi casa, la iglesia de Dios en ese entonces, y empezamos a ir allí. En esa iglesia fue donde yo empecé a crecer, días de ayuno, de oración, de búsqueda del Señor. Me enamoré más de Cristo como nunca antes, porque ya no era un Dios que le oraba sin conocer, porque uno puede orar a un Dios sin conocerle. Pues yo llegué a conocerle ahora. Él se me reveló y tuve una experiencia porque los testigos de Jehová no creen en sanidad divina. Yo no lo sabía hasta que yo ahora empiezo a cambiar de la religión en que yo estaba, ahora a conocer a Cristo. Tuve un incidente en mi casa recién convertida. Mi mamá horneaba mucho y era una ama de casa, pero excelente cocinera, excelente, ella horneaba dulces diferentes y me llamó esa tarde y me dice, mira, estoy tratando de prender el horno no está prendiendo, chequé a ver si el piloto está prendido. Y yo, bueno, dije, claro, vamos a mirar. El piloto es esa lucecita que algunas estufas tienen. Yo no sé si ustedes han tenido esas estufas. Hay una lucecita que se mantiene encendida que cuando uno prende el gas, ya la estufa prende. Pues la del horno aparentemente estaba apagado. Y yo bajé para mirar hasta abajo, tuve que arrodillarme para poder prender el piloto. Lo que pasó es que como estaba la llave prendida, el gas se había acumulado y cuando yo prendí el fósforo, de una vez se estalló el horno enfrente de mi cara. Fue un estallido, una explosión tan fuerte que los vecinos de abajo corrieron rápido a ver qué es lo que había sucedido. Amadas, mi cara estaba prendida, al punto que lo primero que vino a mi mente, yo estaba tan enamorada de Cristo, yo decía, Señor, no permite que mi cara quede con marcas. Yo quiero
yo quisiera y quiero que mi rostro quede como un bebé recién nacido, como lo hiciste con Amán. Amán era así, el leproso, que le dijiste que se zambullera en las aguas del Jordán 7 veces y a la séptima vez que su piel volvió como un piel de un bebé. Yo quiero que mi rostro regresa de esa manera, Señor. Claro, cuando uno recibe un impacto como esa, de que el fuego cae, sale y te quema la cara, lo primero que en la mente te pide, ¿cómo va a quedar mi rostro? Pero Dios escuchó mi clamor en ese momento. Mis papás llegó rápido y ay, Dios mío, y me empezó a poner, ¿qué fue lo que me puso? Me puso harina de pan, harina de trigo porque era un ardor horrible. Y mi papá me empezó a poner el pan de harina para refrescarme. Y no sé qué otras cosas más, pero yo estaba ahí clamando al Señor. En eso mi papá me dice, déjame ver tu rostro, déjame ver. Y dice, wow, todo lo que yo tenía quemado eran las cejas, se olía a pelo quemado. Y lo que ayudó bastante fue que yo tenía rollos. En ese entonces usaba muchos rollos en la cabeza, muchos rollos. Y no se prendió el rollo, no se prendió mi cabello, excepto que tenía los labios quemados, todo lo que era bien delicado, como los labios, que es una piel bien delicada, las cejas, las pestañas quemadas. Eso fue lo único. Mi pastor llegó el día siguiente corriendo cuando escuchó lo que me pasó y yo decía, Señor, yo no veo ninguna marca tal como yo te pedí. Y mi pastor llegó y cuando llegó él pensó que me iba a ver toda enrollada, qué sé yo. Yo estaba con una sonrisa de canto a canto porque el Señor escuchó mi clamor. Y como los testigos de Jehová no creen en la sanidad, yo fui con tanto gozo, cuando la señora siguió llamándome, yo seguía hablándoles, yo le dije, tengo un testimonio que darte. Mira lo que me pasó y le conté. Y esa señora me mira y me dice a mí, oh, a mí me pasó lo mismo una vez. Yo tomé lodo de la tierra y me lo junté y con eso ya a mí no me salió ninguna marca. No, ella no supo lo que hizo cuando me dijo eso, porque yo me dio una, una ira santa, por decir así. ¿Cómo me vas a descreditar lo que Dios hizo por mí? Yo lo experimenté, no fui al hospital, no fui a ninguna clínica. La única clínica y hospital que fui es al Dios Altísimo a quien yo sirvo ahora. No me puedes decir que Él no sana. No tengo marca alguna para enseñarte que fui quemada. Y yo doy gracias a Dios que eso fue mis comienzos, que pude entender que el Dios que llegué a conocer y que conozco es un Dios que oye la oración de aquellos que le buscan y con preciosas cosas nos ha de bendecir. Allí sin saber, en la iglesia donde empecé a crecer, empecé como maestra escuela dominical, luego de escuela dominical, me pidieron que dirigiera a la juventud, la presidenta de los jóvenes. Empecé pues a trabajar, a hacer trabajo evangelístico. Eso fue tremendo, mis comienzos. Yo estaba siempre en las calles ministrando la palabra, predicando, haciendo servicio al aire libre, sin saber que Dios me estaba preparando para lo que venía más adelante. Y llegó el momento que yo quería ingresar al instituto bíblico, pues no se llegó a dar, pero lo que sí se llegó a dar fue una extensión del instituto bíblico que no quedaba muy lejos de donde vivía. El día llegó que conocí a algunos hermanos de otra ciudad que fueron a estudiar al Instituto Bíblico y yo aún todavía no había recibido el Espíritu Santo en el hablar en lenguas y yo estaba todavía orando por eso. Y llegué el día a visitar al Instituto Bíblico una hermana que estaba enferma
Y como ya yo experimenté la sanidad, y yo sé que el Dios que yo sirvo sana, Él sana. Yo fui y dije, voy a orar por esa hermana. Esa hermana oraba para que Dios me llenara del Espíritu Santo. Y yo llegué y yo le dije, vine a orar por ti. Y inicié a orar. Y en ese momento, en ese instante, rompí en lenguas. Y fue tan impresionante que yo llegué fue a orar por ella y lo que salió de mi boca fue lenguas. Y terminé de orar. Y ella me dice, hermana Albi, tú no me dijiste que había sido llena del Espíritu Santo. Yo le dije, pues acaba de suceder. Yo vine a orar por ti y lo que salió de mi boca fue lenguas. Y otra vez experimento que el Dios que estoy sirviendo es un Dios soberano, es un Dios que hace las cosas cuando Él quiera. Él se manifiesta. Y cuando Él se manifestó en esa hora, no he dejado hasta ese día de orar en lenguas, porque eso es lo que me ayudó. La persona del Espíritu Santo llegó a ser mi maestro desde ese momento. Aprendí a solas a escuchar la voz de Dios y a entender que hay un Dios que habla, hay un Dios que transmite sus pensamientos a sus hijos. El día llegó que Dios permitió que conociera a quien fuera mi esposo. Ella estaba estudiando en el instituto bíblico. Lloraba y yo decía, Señor, no puede ser cualquiera el que viene. Y para las mujeres que son solteras todavía y están esperando, como mi esposo decía, el príncipe azul, vale la pena conocer a Dios y encomendar ese príncipe azul en las manos de Dios, porque no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien enviado por Dios y con las descripciones que yo le había pedido al Señor. Y así fue, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Estudió él por 2 años y de esos 2 años en el Instituto Bíblico yo lo esperé. Orábamos juntos, hacíamos evangelismo juntos. Él ya estaba preparándose como pastor. Le entregaron una iglesia. Pastoreamos 3 iglesias. Antes de que nos casáramos, ya le estaba pastoreando, le acompañé en ese pastorado y luego que terminó el Instituto Bíblico a los 2 años, después nos casamos. De ese matrimonio, Dios nos dio un hijo varón y pastoreamos como 3 iglesias en Panamá, 3 o 4 iglesias en Panamá, pero ya Dios venía hablándonos que nos llevaría a los Estados Unidos. Y él me hablaba, mi esposo siempre, él era un soñador, un visionario, siempre me hablaba y me decía, mira, mira, tú ves ese avión que está ahí, ese avión que está pasando sobre nosotros. Así va a ser con 2 motores de esas mismas calibre y vamos a ir en ese avión. Y yo decía, Señor, él sí tiene visión, tiene muchos sueños. Y así sucedió exactamente en el último pastorado que tuvimos. No quedamos mucho tiempo en ese pastorado. Llegó el momento, Dios abrió puertas, no teníamos nada, nuestros comienzos fue tan humilde que uno de los primeros iglesias que pastoreábamos, que yo lo llamo mi primer campo misionero. Allí el piso de la recámara era de tierra porque estaba bajo construcción. Mis padres no entendían cómo era eso, que tú te casas y te vas a meter en ese campo por ahí, ahí metida en esa casa que todavía ni está terminada, en la recámara al piso de tierra. Ellos no entendían el gozo que yo tenía de poder servir al Señor bajo esas condiciones. Dios se glorificó y esa casa pastoral quedó terminada. Si nos habían entregado, que eran como unos, tal vez 20 hermanos, se duplicó, 40 quedaron, porque de esa iglesia nadie hablaba en lenguas, excepto creo que era una sola persona había recibido el Espíritu Santo cuando llegamos. Y cuando nos fuimos, si había uno que todavía no hablaba en lengua, era bastante. Quedó la iglesia con un avivamiento que fue tan tremenda que lo experimentamos en carne viva nosotros a punto de ayuno y de oración. Aprendimos que el ayuno tiene su lugar y su poder
con la oración, Dios se manifestaba con señales y prodigios en esa pequeña iglesia. Era una de las primeras que habíamos pastorado. Allí vimos un avivamiento. La gente de la ciudad venía para ver qué estaba pasando en esa iglesita de campo. Señales, milagros, sanidades, gente que estaban en drogas, gente que estaban sin la vista. El Señor empezó a hacer los milagros, ojos abriéndose, oídos abriéndose, un mover precioso, a punto de ayuno y oración y de clamor al Señor. Dios nos bendijo con un hijo varón a los 3 años. Fuimos a los Estados Unidos. Llegamos, mi esposo decía, bueno, sería por un tiempo de tal vez de 1 año, 2 años, pero ya nos regresamos. El Señor nos habló una mañana porque empezamos a tener estudios bíblicos en mi hogar. Nos dice una fuerte reprensión porque él siempre hablaba que va a regresar a Panamá, es su deseo regresar, es su lugar. Estados Unidos no es para él vivir allí, pero como ustedes mujeres que saben que el Señor tiene algo con nosotras en un aspecto de que somos más sensitivas y somos más rápidas para, como para poder discernir rápidamente en el espíritu. Y yo podía discernir que Dios no quería que regresáramos a Panamá. Y una mañana en el devocional que teníamos, mi esposo oraba y de pronto el Espíritu Santo me toma fuertemente y dice, ustedes no se van cuando ustedes digan, ustedes regresarán cuando yo diga, dice el Señor. Hasta yo me asusté de la voz tan fuerte y tan de llamar la atención, porque mi esposo siempre hablaba de que regresaría, predicaba y decía siempre que regrese. Hasta los hermanos se entristecían porque recibían, él era un maestro, él desglosaba las escrituras, los trituraba de tal manera que cualquiera podía entender. Entonces, cuando ya Dios habló y dijo que no regresaríamos todavía, Dios tenía otro plan, tenía una agenda que ni siquiera nos imaginábamos. No quiero alargar más porque ustedes me dicen, pastora, si mi tiempo ya se terminó, pero quiero terminar para que vean cómo Dios nos va llevando. Dice que nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y sí, empezamos en comienzos humildes, en una casa pastoral sin piso, y Dios nos fue escalando. Llegamos acá sin saber que aquí no era el destino último, sino que iba a trasladarnos aún a más tierras que nosotros no nos habíamos imaginado. Mis hijos empezaron, Dios nos bendijo con 2 hijos más estando en Estados Unidos. Nació mi primera hija, Dorcas, y después Tabita, la tercera. Somos 3. Dios nos bendijo con 3 hijos. Ernesto Jr., Dorcas y Tabita. En esto, en medio de eso, en el año 1995, para decirle, llegamos a Estados Unidos en el 1983. Yo me casé en el 1979. Ahora estoy revelándole mi edad para los que saben matemáticas. Me casé en el 79. Mi primer hijo lo tuve a la edad de 21 años. Cuando llego acá a Estados Unidos, el Señor nos bendice con con mis 2 niñas. Y en el año 1995, mis hijos ya iban a una escuela cristiana y la escuela cristiana, el 90% son de India. Y el director de la escuela se encariñó tanto con nosotros que a la verdad esa escuela era de una iglesia. La iglesia tenía la escuela y la iglesia solamente permitía, los que iban a esa escuela tenía que ser miembros de esa iglesia. Pues Dios hizo una excepción conmigo porque yo le pedí al Señor que yo quería que mis hijos fueran una escuela cristiana. Yo empecé a observar la educación aquí en Estados Unidos y el comportamiento de los niños.
Y yo decía, yo no quiero que mis hijos estén envueltos o estén expuestos a un sistema donde veo que los niños no tienen respeto a sus padres y hablan a sus padres como les dé la gana. Aún hermanos en Cristo con hijos en la iglesia, observaba yo eso. Y Dios permitió que yo conociera a una hermana que iba a esa iglesia y su hija iba a la escuela de esa iglesia. Y yo le dije, hermana, yo quiero que mis hijos entren a una escuela cristiana. ¿Cómo puedo hacer? Yo observo a tu hija, no es como los otros niños, muy respetuosa, sumisa, obediente. Y yo no veo eso en los hijos, los niños aquí en Estados Unidos. Ella me contó que su hija iba a una escuela cristiana. Y yo dije, ¿puedes hablar por mí? Que mi hijo, yo quiero que él entre a la escuela cristiana. Y ella dijo, voy a ver, porque no permiten a nadie de afuera que no sea de la congregación de ellos. Dios hizo la excepción. Lo demás fue historia. El director de la escuela aceptó a mi niño y de allí empezó a entrar otros niños de afuera. Dios me usó como un canal para que los otros niños que estaban con necesidad, los padres de familia no pueden controlarlo, descontrolado. Esa escuela fue donde mis hijos iniciaron. Cada vez que entraba un nuevo tiempo para matricular y entrar a los niños a la escuela, la primera semana, el pastor, el director de la escuela se aseguraba con las maestras que todos pasaran un tiempo de oración con los niños hasta que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo anhelaba ver y Dios permitió que todos ellos fueran ministrados con el Espíritu Santo. De allí mis hijos crecieron en esa escuela, se prepararon en esa escuela con las oraciones nuestras y las instrucciones de la palabra, nuestras vidas ejemplares para ellos. Hoy día mis hijos son músicos, son ministros en la música y me ministran a mí en una manera tan especial, sin saber que el día llegara, llegó el día, que me salté un poquito para entrar a la parte que quiero terminar. El hermano es de la India, como dije que la escuela era la 90% eran de India. Resultó que él iba para la India, el director, y nos pidió una ayuda, una ofrenda misionera para ayudar a un familiar que tiene un ministerio y que nunca recibió la ayuda que él necesitaba. Y él vio que como somos pastores y habían varios pastores con sus hijos en esa escuela, él sintió la libertad de pedirnos una ayuda misionera y lo enviamos. Bueno, al comienzo mi esposo dijo, yo que necesito quien me apoye a mí, y ahora yo tengo que apoyar a otro. Y en mi mente diciendo, wow, si supiera dónde Dios nos está llevando con esto. El Señor le habló y le dijo, $50 no te va a hacer más rico ni pobre. Siémbralo en la obra misionera. Y después él lo soltó, lo sembró, lo mandó con el hermano. Llegó una carta, regalos de regreso, y el hermano decía en la carta, ustedes son respuesta de una oración de 15 años. He estado orando por 15 años para que alguien me apoye en esta obra. Yo salí de la cárcel y el Señor me dio un ministerio para alcanzar a la gente perdida. Yo necesitaba apoyo y ustedes me han respondido. El mismo año entra una carta directa de India invitándonos a que fuéramos sus invitados para predicar en su convención anual. Amados, amadas, mi esposo se sonrió nuevamente, pero yo en mi corazón ya sabía que venía algo de parte de Dios. Él dice, había una misionera en una reunión de oración y él se acordó de la carta y le dijo, tal misionera de Brasil, y vamos a orar por estos hermanos de la India que están pidiendo que vayamos a predicar en su convención, pero yo creo que vamos a mandarle otra ofrenda, vamos a orar por eso. Y yo en mi corazón el Señor empezó a ministrarme y decir, esto no es de mandar ofrenda, esto es que yo les estoy llamando a ustedes. En eso
misionera toma la carta y le dice al pastor en su portugués: pastor, esto no es de orar ni de orar, esto es de ir. Y ella saca su chequera y dice: aquí, esta es una semilla, no para el viaje misionero todavía, esto es para usted. Había una anciana de Chile que dice: pastor, aquí yo le voy a sembrar, que escribió un cheque, aquí le voy a sembrar mi primera semilla misionera para India. Lo demás fue historia. Desde 1995 hasta el día de hoy, y ya mi esposo se fue en paz, descanse ahora, nunca dejamos de ir a India. Y ahí ha sido el ministerio más fuerte que hemos tenido. No es la iglesita que tenemos aquí, porque Dios nos quiso enseñar que con muchos o con pocos, Él puede hacer mucho. El evangelio puede alcanzar a extremidades que nosotros no nos podemos ni imaginar. Así que, hermanas, yo sé que tomé más del tiempo. Hasta aquí voy a dejar porque no quiero abusar del tiempo tampoco. Hay mucho más que contarles. Si Dios lo quiere, algún día Y más. tiempo y tiempo. Esto me lo dio el Señor para que se la lea. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos es Jehová. Aleluya. Esa palabra Dios me lo dio unos años atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa Gloria misma a palabra Dios. me lo dio. Por eso, cuando Él abre puertas, nadie puede cerrar. Por eso usted entendió que la mujer sabia edifica, la mujer sabia está ahí. Usted empezó por una palabra, una instrucción de su mamá, sin su mamá tener una religión específica. Usted empezó a estudiar con una iglesia que hoy puede bendecirla porque a través de ella conoció al Señor. Amén. Aunque no lograba las expectativas ni lo que estaba buscando, por ahí empezó el Señor a llevarle. Sin embargo, usted tenía, y nos identificamos por eso, esa parte que necesitaba, y era la manifestación del Espíritu Santo, que hay muchas iglesias, y Dios también bendice esas iglesias, que no están, no la creen en esa manifestación, pero sea Dios bendito. Y el Señor se propuso abrir puertas hasta que le mostró a usted y le abrió la boca con lengua, que es lo que también yo puedo testimoniar que me pasó una vez. Entonces, cuando el Señor abre, pastora, nadie cierra. Y mire cómo muchas veces nosotros mismos nos criticamos. Quizás su esposo iba a pensar, pero ¿y por qué tengo yo que irme a Estados Unidos cuando aquí también hay una mies? Y es mucha. Lo que pasa es que hay personas que tienen que salir a naciones porque ese don que tenía su esposo de desmenuzar la palabra, que no era un hombre que era un asalariado, era un hombre que lo que hacía era desmenuzar para que la gente entendiera. Y eso no aparece en todos los sitios. Es que casi no hay maestro, pastora. Es que no hay maestro. Eso es un legado que él le dejó a usted también. Entonces, como no había maestro en Estados Unidos, en esa iglesia, el Señor tuvo que llevarlo, aunque él no se quería ir. Entonces, su trabajo para usted, cuando, oiga, es como José, cuando Dios quiere hacer algo por usted, no importa cómo lo va a hacer, usted puede caer en un hoyo, puede caer esclavo, puede caer en servicio, puede caer trabajando donde sea. El Señor, donde quiera que usted, la va a catapultar y la va a subir porque Él va a cumplir el propósito. Así que yo, ¿verdad? Yo me veo con usted en un viaje en India. Y su gloria, la gloria sea para él. Y este viaje en India no es de que para conocer India turisteando. Es que desde que lo dije, wow, qué lindo, cómo ella se fue a un ministerio donde la mayoría de la gente son pobres, donde hay un desconocimiento de la palabra, donde son personas que no tienen bien abiertos los ojos para servir al Señor. Y como una mujer como usted, con los estándares religiosos y de doctrina que usted tiene, puede predicar en un lugar tan difícil como la India. Oh, sí.
Así que yo le bendigo. Gracias por este testimonio. Necesitamos que vuelva de nuevo con nosotros y nos dé una segunda, tercera parte. Yo quisiera escuchar los cambios que Dios ha hecho en esa congregación y en todo lo que bordea, todo lo que es la India, donde ha llegado la palabra de Dios. Amada, Dios la bendiga. Pido Gracias. sus oraciones. Salimos con un equipo en agosto, equipo de pastores, y necesito sus oraciones. Este pastor fue un pastor que mi esposo de esos proyectos o de esos planes que usted tiene sean guiados, construidos y elaborados por Cristo, que no sean tan solo las ideas que usted quiere, sino lo que Él entiende que debe ser para el logro de los mismos. Que esos aportes que usted hace de manera desinteresada a la humanidad, especialmente en la ciudad que ha mencionado, la India, que sabemos todos que hay comunidades allí que requieren de mucha ayuda, de muchas personas que se sumen, sea de bienestar y de gloria para Jesús. Usted verá que todo va a seguir floreciendo y ese legado que usted tiene y que le ha dejado su esposo también siga en marcha y aplicándose a toda la humanidad, que se sumen más personas a este tipo de proyecto que beneficia la vida de mucha gente, en especial de muchos niños y personas quizá olvidadas. Que todo lo que usted quiera sea designado por Cristo Jesús, su familia, su casa y su hogar. Que el Señor cuide su entrada y su salida, que pase carbones encendidos siempre que usted lleve un mensaje para la humanidad en esos labios de usted y que siga poniendo en su alma y su corazón y su mente esos temas de beneficio a los seres humanos. Que todo sea de bienestar para usted, para su familia, y le esperamos en esta sala de Incumín todas las veces que usted pueda sumarse, todos los días que usted pueda estar, porque sabemos que será de mucha ayuda y mucho beneficio para nosotros. Testimonio que inspira es su vida, hermana. Que el Señor le bendiga.